Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor a la palabra de Dios, no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol sufría por causa del evangelio penalidades a modo de malhechor, pero su palabra, dice, no está presa. Dice el 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo lo soportaba porque tenía ese amor por los escogidos. Soportaba el sufrir penalidades, soportaba el sufrir la prisión, que lo trataran como un malhechor. Pero él seguía predicando, aunque él estaba preso literalmente, físicamente, él seguía predicando su palabra, y lo hacía por amor a los escogidos. Palabra fiel es esta. Esta palabra es fiel y es verdadera. Dice: si somos muertos con Él, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, que es ahí donde vamos a meditar en el sufrimiento, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. La Escritura nos dice que si nosotros sufrimos por el Señor, tenemos la promesa de parte de Dios que un día con Él reinaremos. Amén. Si sufrimos por causa del Señor, así como el apóstol Pablo sufrió de forma semejante que sufrió el apóstol Pablo, que nos dice que él sufría penalidades, que sufría la prisión a modo de que lo trataran como un malhechor. Si sufrimos por amor al Señor, dice su palabra que también reinaremos con Él. Esa es la promesa que el Señor nos da. Si nosotros sufrimos por causa del Señor, por causa de su palabra, por causa de su evangelio, también reinaremos con Él. Debemos de meditar, reflexionar, entender que muchas personas sufren allá afuera y lo hacen sin esperanza. Sufren y no tienen a quién acudir, no tienen a quién buscar, no tienen a quién clamar, no tienen un Dios, no tienen una esperanza de salvación. Sufren en esta vida, sufren en este mundo, y llegará el momento de partir o de morir e irán a un sufrimiento peor que el que hay en este mundo. La diferencia entre sufrir sin ninguna esperanza y sufrir por el Señor o por su palabra, la diferencia es que sufrimos
y lo hacemos con una esperanza. Esa esperanza nos dice que también reinaremos con Él. Sufrimos, es cierto, pasamos por momentos difíciles de prueba, de lucha, de tribulación, de angustia, aún de enfermedad. Sufrimos, lo hacemos, pero la diferencia es que tenemos un Dios al cual clamar. Sí, amén. La diferencia es que nos podemos abrigar en el Señor. Como nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Gloria a Dios. Tenemos al Señor en el cual bajo su sombra nos abrigamos, nos cobijamos, gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos al Señor que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos al Señor que Él es el que nos consuela, que Él es el que seca la lágrima de nuestros ojos, la prueba, la lucha, en el sufrimiento. Esa es la diferencia. Sufrir con una esperanza en Dios o sufrir sin Dios y sin ninguna esperanza. Para después, al morir, sufrir por una eternidad. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, vamos a leer el versículo 23. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe. Cuando nació, dice que sus padres lo escondieron por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey, del faraón. Por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué Moisés tomó esa decisión? ¿Por qué se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y participar de la gloria que había en Egipto? Que estaba el imperio de Egipto en todo su esplendor, en toda su fuerza. ¿Por qué Moisés rechazó la gloria de los egipcios? ¿Por qué cambió las riquezas por, dice ahí el 25, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía 2 opciones, o podía tomar 2 decisiones. Una, gozar de los deleites temporales del pecado, participar de la gloria del reino de Faraón, pero él sabía que todo eso que le ofrecía Faraón o que le ofrecía la hija de Faraón, su madre, que lo tomó como su madre, todo eso era pasajero, era temporal. Lo que le ofrecía a Dios, como dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en las cosas
eternas, las cosas celestiales, las cosas que son para siempre. Él entendía que lo que le ofrecían Faraón o lo que le ofrecía esas riquezas de los egipcios eran pasajeras, eran temporales, eran por un momento. Por eso dice ahí que gozar de los deleites temporales del pecado, solo por un momento. Escogió lo eterno, lo celestial, lo que es para siempre. Escogió sufrir. Podía llamarse hijo de la hija de Faraón, pero escogió ser llamado esclavo. Podía gozar de los tesoros de los egipcios, pero escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Podía disfrutar de lo que ofrecía Faraón y su reino, pero puso su mirada en el galardón, en estar con Cristo, en las riquezas, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Asimismo, también nosotros podemos escoger, si escogemos sufrir o ser maltratados con el pueblo de Dios, o gozar de los deleites temporales del pecado. Dice la palabra del Señor que el mundo pasa y sus deseos. Lo que el mundo ofrece, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pasa. Es momentánea, es temporal, solo es por un momento. Pero el que hace la voluntad de Dios, si nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, si nosotros escogemos sufrir con el pueblo de Dios, su palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Vamos a leer aquí mismo en el capítulo 11, pero versículo 32. 11:32 aquí mismo de Hebreos. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos habla de la fe, nos habla de las cosas que alcanzaron por la fe. Nos habla también no solamente de las cosas que alcanzaron por la fe, sino también nos habla de las cosas que sufrieron por la fe, porque tenían puesta su mirada en el galardón. Dice que unos, o dice ahí, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, sufrieron la muerte, no aceptando ese rescate, no negando a Dios o no negando su palabra, para obtener una mejor resurrección.
Gloria a Dios. Dice 36 que otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estas prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Por qué estaban dispuestos a padecer o a sufrir todas estas cosas? Porque sabían que esta vida es temporal, es momentánea, es por un tiempo, y tenían puesta su mirada en lo eterno, en lo celestial, en lo que es para siempre. Por eso lo soportaban, porque anhelaban obtener una mejor resurrección. Gloria a Dios. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lo hacían porque esperaban en lo eterno, en lo celestial, porque tenían puesta su mirada en el galardón. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 versículo 40. Dice el versículo 40: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los ancianos o los principales de los judíos, de los sacerdotes, los fariseos, convinieron, dice, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron y trataron de asustarlos o de intimarlos para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los azotaron, trataron de asustarlos, les dijeron: no queremos que prediquen más a Jesucristo. Pero dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. En vez de entristecerse o de angustiarse de que habían sido azotados o de que los habían amenazado, dice su palabra que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué les causaba gozo al sufrir el que hayan sido azotados? Porque sabían, porque entendían perfectamente que el sufrir por el Señor tiene galardón. El sufrir se sufre en el Señor, se sufre con esperanza de ese galardón, porque ellos estaban buscando no las cosas terrenales, pasajeras, sino las cosas que son eternas, las celestiales. La promesa del Señor que si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso dice ahí que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 7, Bendito Dios. versículo 52. Desde el 54 vamos a ver un poco más abajo, del 54. 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo:
He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió. Gloria a Dios. Dice que al oír la palabra que Esteban les predicaba, les anunciaba, dice que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecieron, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban tenía puesta su mirada en las cosas celestiales. Y dice que, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Por eso estaba dispuesto a sufrir, aún a morir por causa de la palabra de Dios, porque tenía su mirada puesta en la gloria de Dios. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras que aquellos hombres lo apedreaban, él invocaba al Señor, porque él estaba firme en lo que había creído. Sí, amén. Tenía su confianza o su fe en el Señor y sabía que al morir tenía esperanza. Esa esperanza que dice su palabra, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso dice el 59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué pudo perdonar a aquellos que lo estaban apedreando? Porque él sabía lo que estaba ganando, que aún la palabra no nos dice que murió, dice que durmió, porque en sentido espiritual durmió, descansó. Como dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Él sabía, tenía esa esperanza de la resurrección, y por eso su palabra dice que durmió, porque tiene esa esperanza que cuando el Señor venga ha de ser levantado, ha de ser transformado, ya no con un cuerpo terrenal, sino con un cuerpo celestial y eterno. Amén. Gloria a Dios. Por eso dijo y pudo perdonar a aquellos que le hicieron ese daño: no les tomes en cuenta este pecado, porque murió o durmió con esperanza. Vamos a ir al capítulo, pues vamos a seguir leyendo ahí, en este mismo capítulo, pero sigue el capítulo 8, el versículo 1. Ahí mismo, pero sigue el capítulo 8, el versículo 1. Amén. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
vemos cómo la iglesia sufría persecución. Dice ahí que eran esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sufrían el ir a la cárcel por causa del nombre del Señor Jesucristo, pero lo hacían voluntariamente o con ánimo voluntario, porque sabían que al sufrir por el Señor lo hacían con una esperanza de vida eterna. Vamos a ir al capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada, y lo hizo dispuesto, estuvo dispuesto a dar su vida por causa del Señor, porque su palabra dice que si morimos con Él, también viviremos. Y cuando dice viviremos, se refiere a vivir para siempre, a vivir eternamente. Por eso los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban dispuestos a morir con el Señor. Y cuando los azotaban, en vez de angustiarse, en vez de entristecerse, se alegraban, se gozaban, porque dice su palabra que eran tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y ahí vemos que el apóstol Pedro estaba encarcelado, que posteriormente por oración de la iglesia el Señor lo libró, lo sacó de la cárcel. Si leemos el capítulo que sigue o los versículos que siguen, nos damos cuenta que el Señor lo libró de la cárcel. Vamos a ver Evangelio de Juan en el capítulo 21, hablando de Pedro. El apóstol Pedro dice así su palabra, 21:15. Amén. Gloria a Dios. 21:15 del Evangelio de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le pregunta al apóstol Pablo en 3 ocasiones que si lo amaba. Al apóstol Pedro, en 3 ocasiones que sí le amaba. Dice el versículo 15, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó en 3 ocasiones: ¿me amas? Y el apóstol Pedro le responde:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice, pues si me amas, apacienta, cuida de mis ovejas. Entonces el Señor le declara, le revela de qué manera Él iba a dar su vida, iba a glorificar al Señor con su muerte. Dice el versículo 18, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El apóstol Pedro estuvo dispuesto a dar su vida, a glorificar a Dios con su muerte, porque sabía que tenía esperanza. Esa esperanza de salvación, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza del galardón que Dios tiene preparado a todos aquellos que le aman, que aman su venida. Por eso estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor, a sufrir por el Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, lo que podamos sufrir, no es comparado con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a ir a 2 Corintios. Ahí el apóstol Pablo nos dice lo que sufrió por causa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 23, 2 Corintios 11, 23. Amén. Amén. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Los sufrimientos del apóstol Pablo, lo que él sufrió, y lo hizo con ánimo, lo hizo voluntariamente, lo hizo con gozo, porque había 2 razones para hacerlo. Una, el amor que tenía hacia los escogidos, hacia la iglesia, ese amor que le traía preocupación, como nos dice ahí el versículo 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por esa razón
el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir y lo hacía con gozo, lo hacía con ánimo voluntario, porque amaba a la iglesia del Señor, a los escogidos, y por amor al Señor, porque tenía esa esperanza de vida eterna y sabía que lo que él sufría no era comparado con la gloria que se iba en él a manifestar cuando el Señor venga. Gloria a Dios. Entonces vemos todo lo que el apóstol Pablo sufrió por amor al Señor, sabiendo que esta vida es temporal, que es pasajera, que solamente el sufrimiento es por un momento, es por un tiempo, y lo hacía con ánimo voluntario. Vamos a ir aquí mismo, 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 16 nos dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El Señor nos renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si sufrimos, si padecemos y lo soportamos, también reinaremos con el Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Lo que ahora vemos es pasajero, momentáneo, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice el 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de nuestro cuerpo físicamente, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que no nos sorprenda, que no nos parezca cosa extraña, que vengan pruebas a nuestra vida. Antes, como lo hicieron los apóstoles cuando fueron azotados, que se gozaron, que se alegraron de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Asimismo nos dice el apóstol Pedro: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aunque no se compara lo que sufrieron los apóstoles con lo que nosotros podemos sufrir o padecer,
pero también tenemos esa esperanza que si sufrimos, también reinaremos con Él. También seremos participantes de su gloria. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, ahí vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una multitud vestida de ropas blancas que nadie puede contar, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Una multitud que estaba vestida de ropas blancas. Las ropas blancas significan que fueron personas o almas que vivieron su vida en santidad y en limpieza delante de Dios. Pero también nos dice que salieron de una gran tribulación. Fueron almas que estuvieron dispuestas a sufrir, a padecer afrenta por causa del Señor, aún a dar sus vidas por causa del Señor, de su palabra y de su evangelio. Han salido de gran tribulación. Estuvieron dispuestos a sufrir, a padecer por causa del Señor, y por eso estaban ahí. Uno, porque se guardaron en santidad y por eso estaban vestidos de ropas blancas. 2, porque estuvieron dispuestos a sufrir, a padecer. Salieron de una gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esa es la diferencia. Si sufrimos por el Señor, pues lo hacemos con esperanza, con una esperanza. Si sufrimos sin el Señor, sin Dios, sin esperanza, pues no tendremos a quien acudir, no tendremos a quien clamar, no habrá alguien a quien clamar. Pero si sufrimos con el Señor, tenemos al Señor a quien clamar, a quien acudir, a quien pedir de su fortaleza, a quien pedirle que nos dé nuevas fuerzas. Tenemos al Señor que es nuestro consolador, el cual enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Tenemos Él que nos da su fortaleza, nos da nuevas fuerzas.
Y además tenemos esa esperanza de que un día ya no tendremos más hambre ni sed, y el sol no caerá más, dice, sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza, y por esa esperanza la iglesia del Señor sufrió pruebas, luchas, azotes, cárcel, la muerte. La sufrió porque tenía esa esperanza. Pues ahí terminamos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde. Paz de Cristo, hermanos. Dice, hermano, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, en el versículo 8 al 10. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas, ¿qué cosa? Aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria, ¿a qué nos ha llamado el Señor, hermano? A su gloria eterna por Jesucristo. Pero dice, después que hubieres un poco de tiempo, ¿qué cosa, hermano? Después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, porque es ahí donde nos perfeccionamos, en el padecimiento. Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Todo esto, hermano, gracias al padecimiento. Nos ponemos en pie y entonamos, hermano, un himno para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, número 355. Llevad la cruz por Cristo. Vamos a entonarlo así: llevar la cruz por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Llevar la cruz por Cristo, a veces es dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. La gloria del Calvario fue la crucifixión. Hirieron su costado por nuestra rebelión. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. La ley de su palabra no es de variación.
sino